Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este culto de oración en esta mañana. Gracias a Dios por los que están presentes y por los que están seguramente conectados allá en el internet, en sus hogares, que se gocen juntamente con nosotros. Es un privilegio servir al Señor. Yo sé que Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro esta mañana. Yo sé que todos necesitamos de gracia y de misericordia, de amor, de perdón, de fortaleza, de ánimo, de todo. No hay ningún ser humano que se escape, que diga yo no necesito de Dios esta mañana. Necesitamos de Él y podemos venir ante su presencia porque Él ha abierto ya una puerta amplia para nosotros, para que nos acerquemos con todo, las puertas abiertas, sin necesidad de mediador de otra cosa más que de la de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú eres grande en misericordia, lento para la ira, Señor, y sabemos que no quieres que el pecador se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Y en esta mañana venimos ante ti para gozarnos contigo. Yo sé que tú te alabas, te gozas con nosotros cuando ves a tus hijos buscando tu rostro, leyendo tu palabra, Señor, inclinando su rostro a tierra en oración, Señor, reconociéndote que tú eres el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Padre, gracias por ello, porque has abierto esta puerta directa a tu presencia, Señor, a través del sacrificio de Cristo Jesús, que no fue con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Hoy podemos entrar a su presencia, Señor. Gracias por ello, porque podemos gozarnos contigo esta mañana. Yo sé que nuestros hermanos allá en sus hogares se gozan también con nosotros y seguramente lo harán otros en otros lugares, Señor, pero sabemos que tú eres el que estás trabajando en medio de este tiempo difícil, es cierto, para nosotros, pero sabemos que tiene un propósito, que es tener ese encuentro personal contigo día a día, sin necesidad de estar con muchas preocupaciones. Algunos tendrán preocupación por el trabajo, por las necesidades económicas, por pérdidas familiares, Señor, pero sabemos que tú estás en absoluto control de nuestra vida y de nuestro entorno. Padre, gózate con nosotros, como nosotros queremos gozarnos contigo también en la palabra, en la predicación de la palabra, en los cantos que salgan por nuestros labios, que sean con entendimiento y que vengan de nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a leer allá en nuestras Biblias, hermanos, Colosenses 1, 24 al 26. Colosenses 1. Versículo 24, del capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios así, el versículo 24, el ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias a Dios por la palabra. Vamos a tener unos cantos con nuestro hermano Nahum, con los himnos. El himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios, y el himno 518, Al Cristo vivo sirvo. En este tiempo que estamos en dificultades con la pandemia, seguramente tenemos temor. El ser humano tiene temor, pero tenemos un castillo fuerte que es nuestro Dios, el cual nos protege, nos guarda, y Él es nuestro protector, nuestro guardador. Así que no temamos, porque tenemos a un Dios vivo, y también al Cristo vivo sirvo. Yo sé que servimos a un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios que está perdido, es un Dios que ve nuestras acciones, ve nuestras condolencias, ve nuestras tristezas, ve nuestras batallas, pero Él está también ahí, y que Él quiere que le sirvamos con gozo. Himno Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorar, no temeremos, porque Dios sabrá cómo amparar. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esta palabra del Señor que el mundo no apetece, con el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Himno 518.
Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Pueden tomar sus lugares, hermanos, los que están aquí presentes. Yo sé que allá en sus hogares, allá se podrán sentar en su sofá. Gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios que Dios vive. Esa es una esperanza grande que nosotros tenemos como cristianos. Y a pesar de por donde caminemos, las dificultades que ponga la vida en contra de nosotros, yo sé que Él vive, dice la palabra, porque Él vive ¿en dónde? En mi corazón. Ahí está la fortaleza. No solamente vive en el corazón de otro hermano, no, la experiencia es personal. Él vive en mi corazón y yo sé que me va a guardar. Y yo sé que en ese tiempo, hermanos, hay problemas en los hogares, hay de cuestiones económicas, hay cuestiones de trabajo, hay enfermedades y vamos a orar por las necesidades de la iglesia. La semana pasada decíamos que orar por la vida espiritual es orar para que ellos tengan el deseo de leer la palabra, que tengan el deseo de orar, de conectarse en tiempos como hoy y también en la noche, domingo en la noche también, y los miércoles el tiempo de oración, que se conecten, porque esa es la forma de cómo podemos convivir ahora en este tiempo, que nos ha permitido estar allá en nuestros hogares, encerrados, pero también Dios ha puesto medios para que nos podamos unir, y es a través de este internet, este adelanto científico por la cual podemos
congregarnos los miércoles y los domingos en la noche. Y ahí podemos poner nuestras necesidades y Dios nos va a fortalecer, aun cuando no estemos congregándonos aquí en cuerpo presente. Dios está trabajando. Le voy a pedir a mi hermano Eliú, por favor, que él pase para orar por diferentes necesidades de la iglesia, por las actividades de la iglesia, por los eventos que tenemos próximos también y por todas las necesidades que tenemos, hermano. Por favor, hermano. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Bendito Dios, te damos las gracias nuevamente, Padre, porque vemos tu amor, tu misericordia, tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor, hasta este momento. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, alabar tu bendito nombre, Señor, a través de los medios electrónicos, Padre. Y, Señor, sabemos, mi Dios, que antes de que salga cualquier palabra de nuestra boca, mi Dios, tú ya las conoces, Señor, tú conoces. Pues todo lo que aqueja nuestro corazón, mi Dios, en estos tiempos, pues que son difíciles humanamente, Padre, pero estando en ti, Señor, sabemos que tú no nos dejas, mi Dios. Mi Padre, pues hay las necesidades, Señor, de tu pueblo. Muchos hermanos, mi Dios, están padeciendo, Señor, en su salud, están siendo atribulados, Padre, y pues eso nos recuerda, mi Señor, que día a día, Señor, este cuerpo se va marchitando. Pero, mi Padre, pues tú día a día también trabajas en nuestro corazón. Tú eres el que nos da el crecimiento espiritual, mi Dios, y nos vas preparando, Padre, para un día estar contigo en la eternidad. Padre, ayúdanos, Señor, a sobrellevar pues estas dificultades, enfermedad, Señor, en el caso de mis hermanos que están padeciendo. Que, Señor, pues les sigas fortaleciendo como hasta ahora lo has hecho, Señor. Y que, mi Padre, pues muchos vean el testimonio de tu iglesia y puedan llegar a creer también en ti, Señor. Saber, Padre, que pues todo esto nos hace ver lo temporales que somos, mi Dios, y que pues necesitamos de ti, Señor, para gozar de la vida eterna. Mi Padre, también rogamos por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por dificultades económicas. Es un tiempo en que también varios, Señor, se han quedado sin trabajo, esa fuente de ingreso, mi Dios. Pero, Padre, pues tú dices en tu palabra que aún al ser más diminuto de tu creación le sostienes, Señor. Y pues también dices en tu palabra que nosotros valemos mucho más, Señor, que cualquier, Señor, pues otro ser. Y pues confiamos, Padre, en que tú no nos dejas, Señor, tú no nos desamparas. Y pues si alguno de mis hermanos, Señor, está en la situación difícil económica, conforta su corazón y hazle ver, hazle saber, Señor, que tú estás al pendiente, Señor, y que no le desampararás, Padre. Bendiga, mi Señor, a cada uno de tus siervos, Padre, que están, Señor, pues compartiendo tu palabra en diversos lugares, Señor. Gracias porque en esta tu iglesia, Emmanuel, pues se puede compartir de tu palabra, Señor, allá en la Sierra Negra de Puebla, Señor, en estas comunidades de Tepexilotla, Tepepalaguna, Tepetolontzin y más lugares, Padre, donde tú permites que tu palabra llegue. Gracias, Señor, por la vida de nuestras hermanas, Señor, que pues allá con amor, Señor, siguen llevando el mensaje del Evangelio, nuestra hermana Olga, nuestra hermana Karen, nuestra hermana Judith y muchos más, Padre, que tú permites que participemos en tu obra. Señor, que tú les sigas proveyendo a todos y cada uno de ellos, que les sigas dando de tu fuerza, de tu sabiduría para no parar, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, pues no vuelve vacía y es la que transforma los corazones, Padre, de las personas. Bendiga, mi Dios, su obra, bendiga a sus siervos, Señor, que están participando en aquellos lugares. Y mi Padre, pues hay muchas cosas más que podríamos, Señor, exponer delante de su presencia, Señor. Padre, que tú sigas manteniendo viva, Señor, la flama en los corazones de cada uno de tus hijos, Padre, que pues no podemos reunirnos aquí, Señor, como lo hacíamos anteriormente, pero mi Padre, sabemos que un día la reunión, Señor, pues será en los cielos contigo y pues ya no habrá más separación. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestra fe. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor, tú conoces la relación que tenemos contigo. Y mi Padre, no permitas que nos deslicemos, Señor, tomando como pretextos
muchas de las cosas que están aconteciendo hoy en día. Bendiga, mi Dios, a su iglesia, Padre. Muchas gracias, Dios, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia. Alabado seas, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Seguimos, hermanos, gozándonos en el Señor a través de otros cantos con nuestros hermanos de hermano Nahum, con el grupo. Y gocémonos allá en nuestros hogares. Y si se puede escuchar bien la canción, seguramente la tendrán en la pantalla, así que podrán seguirnos allí en sus hogares. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Su misericordia hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó nuestra deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Esa es la razón por la que estamos aquí, porque su gracia es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Su gracia es suficiente y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y es por su misericordia que nos permite ser parte de un pueblo, ser parte de una iglesia. Pues vamos a cantar este canto, Somos Iglesia. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús.
Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Amén. Somos iglesia por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia, por el sacrificio que Él hizo. Y ahora tenemos alguien, un abogado, un abogado que es fiel y un juez justo, ¿verdad? Y tenemos entrada al trono de la gracia porque tenemos un gran sumo sacerdote. Ante el gran trono de Dios, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir
salvación. Pondré mis ojos en Jesús, mi fiel y justo Salvador, pues con su muerte ya pagó, de mi maldad me libertó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio redentor, su sacrificio redentor. Allí el Cordero Redentor, inmaculado Salvador, el inmutable, el gran yo soy, el Rey de gloria, el Rey de amor. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, segura mi alma en él está, con Cristo Dios mi Salvador, con Cristo Dios mi Salvador. Ante el trono celestial Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de adoración a nuestro Señor, y es un gozo, es un privilegio que Dios le ha dado al ser humano, adorar a nuestro Dios. Los ángeles no saben de lo que es el perdón, pero los hijos de los hombres pueden venir ante su presencia y sentirse llenos de gozo, llenos de amor, sabiendo que Dios está en absoluto control de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra existencia. Y en esta mañana que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, y quiero terminar leyendo el versículo 6 de capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana por nuestro hermano pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Me da gusto saludarles nuevamente desde aquí y saber que están bien. Gracias a Dios por su misericordia en cada familia de la Iglesia Emmanuel, porque sí hemos pasado por tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, pero tiempos donde la gracia del Señor se ha manifestado en nuestra vida para fortalecernos y seguir adelante. Y esa es una bendición, saber que Dios está con nosotros. En este día queremos hablar acerca de las bendiciones en nuestras debilidades, especialmente basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Así que vamos a leer ese pasaje y vamos a meditar sobre esta verdad de su palabra. Dice así, ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, y más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este día que nos das. Gracias por tu bendición en nuestra vida. Señor, queremos meditar en tu palabra en este día y quiero rogarte, mi Padre, que tú me des la sabiduría, que tú me guíes a través de tu Espíritu Santo y especialmente, Señor, que quites todo lo que pueda estorbar en mi vida para poder compartir tu palabra, Señor. Si hay maldad, si hay pecado, Señor, tú conoces mi ser, Señor, te ruego que nos perdones y especialmente, Padre, que tu Espíritu nos dirija en este día para abrir tu palabra y meditar en ella y tomar la enseñanza que tú has dejado para nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de meditar en ella. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaré basándome más en el versículo 10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces nos resulta difícil la manera en que Dios trabaja en la vida de los cristianos, especialmente porque el Señor nos permite a veces pasar por momentos difíciles, cosas que llegan a nuestra vida, situaciones que nos hacen que nos sintamos en esa gran desventaja o debilidad y no poder realizar el trabajo de su obra como nosotros quisiéramos hacerlos. Así lo vemos en la vida del apóstol Pablo, cuando él realmente servía a Dios con una gran entrega, con una gran dedicación, pero el Señor le puso en él un problema de debilidad, en la cual no entendía, él no podía entender por qué tenía esto, por qué tenía que vivir en esto, y rogaba a Dios para que quitara ese asunto de su vida, que apartara ese problema o ese aguijón, como él le llama, rogando a Dios de su misericordia y pidiendo por 3 veces que el Señor lo quitara para que de esta manera él pudiera servirle de una manera libre, pero la respuesta fue no, y el Señor le dijo que era suficiente con que tuviera su gracia. La respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sin embargo, a pesar de esta debilidad que el apóstol Pablo tenía, llegó a la comprensión de lo que estaba sucediendo era algo que el Señor mismo lo había permitido. Era algo que el Señor mismo le había tenido o había dado la autorización para que esto sucediera en su vida. Entonces, cuando él entiende, puede regocijarse en Cristo, que sabe que a través de esto, de lo que está haciendo el Señor en su vida, le permite ser más dependiente de Él, y por medio de esa dependencia que él tiene en Dios, a través de la oración, el poder y la gracia de Dios le fortalece y le fortaleció de tal manera que en medio de su debilidad él podía continuar en la labor que ya el Señor le había encomendado. Y es así como el apóstol está hablando con respecto a esta situación. De hecho, esta porción de la palabra que estamos meditando, él está hablando acerca de su ministerio y de una manera está defendiendo su apostolado y de la forma que lo ha realizado y con tanta debilidad. Pero muchos se preguntan, ¿cuál era la debilidad de la que el apóstol Pablo habla?
Y déjenme decirles algunos pensamientos de varios de los comentaristas, a lo mejor, que tienen una respuesta con respecto a esto. Y algunos consideran que esta debilidad se refería a luchas personales que el mismo apóstol enfrentaba en su vida. Ellos consideraban que él tenía problemas que él mismo no podía contener, que él mismo no podía dominar y que necesitaba realmente de esa ayuda de Dios. Otros piensan que se refería a las persecuciones que continuamente enfrentaba por causa de predicar el evangelio. Y esto pues es algo real, que lo vemos en todo lo que es sus cartas, que vivió estas experiencias y que también pueden ser posibles en su vida, porque ahí son reales y se relata mucho acerca de lo que él vivió. Pero otros más también consideran que se trataba de una enfermedad de la vista, lo cual también puede ser muy posible, porque por lo que se refiere allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 15, cuando el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos de Galacia porque se están apartando del evangelio, y él les dice, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Si ellos realmente habían recibido el evangelio con entusiasmo, con entrega, con amor, que estaban dispuestos a dar todo, a entregar su vida y aún a entregar sus propios, su parte de ellos para el bien de la causa o del evangelio. Dice así en Gálatas capítulo 4, versículo 15, dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Le está preguntando a los de Galacia. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, es decir, si ustedes tuvieran el poder, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Para muchos eso indica que Pablo sufría de un problema de salud, de enfermedad de sus ojos, que fue afectado después de que se convirtió al Señor y que se le apareció el Señor en el camino a Damasco con esa gran luz, que después pues quedó un poco afectado, y algunos consideran que puede ser esta enfermedad. Pero déjame decirle, hermanos, que aunque no tenemos una certeza en lo que estaba padeciendo, la realidad es que el problema que tenía no le permitía realizar el trabajo como él quería. Y esto le hacía estar en gran debilidad. Pero esta gran debilidad le llevaba siempre a Jesús. Y así es en la vida de muchos, así es en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo se ve esa debilidad? ¿Cómo se ve esa debilidad en su vida y cómo pudo gozar aún de ella? Porque Pablo dice allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 10, en esta parte, el versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y vamos a ver esas debilidades y cómo pudo gozar de esas, a pesar de estar en la debilidad, cómo pudo gozarse y cómo pudo realmente continuar cuando él entendió esta verdad. Primeramente, ¿qué es la debilidad? Así que veamos qué es la debilidad de manera muy sencilla y muy breve. La debilidad es carencia de poder. Carecer de poder para poder controlar aquello que nosotros tenemos y no lo podemos dominar o no lo podemos solucionar. Es carencia de poder. En el caso, por ejemplo, un ejemplo, cuando una persona enferma, y estamos viendo en ese tiempo muchos enfermos y a veces enfermos de nuestros familiares y ya nos avisan que mi familia aquí en tal lugar está enferma y mi familia en tal otro lugar está enferma y mi familia en otro lugar está enfermo. Y tenemos tanta familia y nos sentimos tan incapaces, tan débiles, tan
tan pocos para poder resolver una situación de estas. Realmente no podemos. Así es que la debilidad es carencia de poder. Cuando una persona se enferma, no tenemos el poder para poderle sanar, o no tenemos el poder para sanar por nosotros mismos. O debilidad también se refiere cuando una persona está enferma y al grado de que las cosas se ha agravado y se ha agravado que tiene que estar en cama y no tiene el poder para levantarse y sostenerse por sí mismo. Apenas un hermano me decía: hermano, estuve tan grave, tan mal, que quise pararme y no pude. Tuvo que venir alguien para ayudarme. Así es la debilidad. Así es la situación de debilidad. No podemos por nosotros mismos realmente hacer algo. Tenemos esa carencia de ese poder. Y en nuestro versículo, el apóstol nos lo presenta, el versículo 10, nos presenta estas debilidades de diferentes maneras con respecto a la vida en su ministerio. Y en el versículo 10 dice el apóstol Pablo, y refiriendo a esas debilidades, dice: afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. De tal forma que las debilidades en la vida del apóstol Pablo eran aflicciones, eran perturbación en la mente, era ignorancia tal vez de muchas de las cosas que sucedían, y eran impedimentos a veces por el mismo pecado de la humanidad que no le permitían hacer las cosas. Estas son muchas de las cosas que nos estorban y nos impiden que nosotros sirvamos al Señor. En la realidad y en la vida nosotros enfrentamos muchos problemas, no necesariamente enfermedad, sino problemas de diferentes índoles que nos llegan a afectar de una manera muy directa y muy fuerte en nuestra vida. Pero esas aflicciones en nuestra vida no nos dejan realizarlas. Sin duda, cada cristiano nacido de nuevo siente en su corazón el gran deseo de servir al Señor. Y eso es algo que no es de él, es algo que Dios lo provoca en su vida cuando el Espíritu de Dios y Cristo vienen en su vida. Pero muchas veces se encuentra con obstáculos que le impiden hacerlo como él quisiera, pero no puede. Se encuentra que está debilitado, por lo cual él necesita de un poder externo, de una fuerza externa para que le ayude a hacerlo. Y en esta necesidad, o en nuestra necesidad de poder, es que nosotros nos humillamos y venimos a Dios. Esta necesidad y esta debilidad nos lleva a acercarnos a Dios, el cual nos sostiene realmente con su gracia, porque su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente para ayudarnos, para sostenernos, para llevarnos adelante y aún para concluir hasta el final cuando Cristo venga. Entonces nos lleva esta debilidad a depender del Señor y su gracia nos sostiene. Cuando Pablo entendió esto, entonces dijo: por lo cual me gozo en las debilidades. Porque él pudo descansar en Dios, porque él pudo realmente entender que las debilidades le acercaban a Dios y a depender de ese poder que provenía de Dios de una manera muy especial. Así que meditemos de una manera particular estas debilidades que el apóstol Pablo nos presenta en este versículo. Y lo primero es afrenta. El cristiano está dispuesto a soportar la afrenta. ¿Qué es la afrenta? La palabra afrenta realmente significa insultar, agraviar, injuriar a una persona. Eso es recibir afrenta, y Pablo recibió esas afrentas. Cuando usted mira allá en 1 Corintios 4, usted encuentra que Pablo está hablando acerca exactamente de esto que él sufría,
de esto que él vivía a partir del versículo 12, todo el capítulo 4, pero en el versículo 12 nos habla acerca de que él está dispuesto de esto. Y entonces la afrenta significa insultar a alguien, agraviar o injuriar. Cuando Pablo está diciendo, yo me gozo en la debilidad, aun cuando se ha insultado por el evangelio. Pablo dice, yo me gozo, porque él está predicando del evangelio y dice, y aun cuando yo sea insultado, y por causa del Señor, y por causa del servicio del Señor, y por causa del evangelio, yo me gozo en ser insultado, porque yo sé que el que me sostiene, el que me va a sostener, es Dios, su gracia en mi vida. Si alguien está siendo insultado de esta manera, sin duda, cuando alguien está siendo así insultado, difamado, en su corazón se siente afligido, su mente se siente perturbada, el sueño se le va y puede pasar noches sin dormir a causa de la aflicción, cualquiera que sea. Pero a pesar de esto, él puede encontrar paz en Dios y aún gozarse en el Señor a través de ella. Esa es la verdad. Esa es la bendición que tenemos en Dios y eso es lo que la palabra del Señor dice cuando Pablo está diciendo, me gozo en la debilidad, sabe que él puede descansar en Dios, sabe que en Dios le puede ayudar. Sí, no puede evitar estos problemas, no puede evitar sentirse triste, no puede evitar que se le vaya el sueño, no puede evitar que sienta aflicción, pero a pesar de todo eso, él puede sentir paz en Dios y puede gozarse en medio de esta situación. Así que lo que Pablo está diciendo es que él estaba dispuesto a sufrir los insultos, los agravios por amor a Cristo. Él está consciente, él realmente sí está consciente de que estos insultos y agravios que le hacen sentirse débil están permitidos por Dios. Están permitidos por Dios. Aunque vengan de cualquier otro lado, son situaciones que aún Dios le ha permitido y no quiere decir que Dios sea el autor del mal, sino que a veces en nuestra propia vida y en nuestras propias decisiones Dios permite ciertas cosas para que nosotros aprendamos. Y lo hace porque que Dios se lo está permitiendo para que su corazón no se llene de orgullo. En este caso, en su corazón podía llenarse de orgullo por causa de lo que Pablo sabía. Si usted ve el contexto del versículo que estamos tomando, de antes del versículo 7, pues encontramos que el apóstol Pablo había sido enseñado por Dios de una manera muy, muy, muy extraordinaria, que fue llevado al tercer cielo y que tenía un conocimiento que creo que ninguno de los apóstoles podía tener esa experiencia. Sin embargo, Dios le permitió esto para que él no se fuera mucho más allá de donde tenía que estar, que él pudiera mantenerse allí en su lugar, porque él no podía realmente enaltecerse, y Dios le permite esto para que no se llene de orgullo en su corazón de las revelaciones que el Señor le había dado y que le hacían estar en debilidad para buscar más de Dios. Los problemas muchas veces nos llevan a esto. Y los problemas muchas veces nos asientan, como dicen, nuestros pies en la tierra y nos hace ver lo frágiles y los vulnerables que somos en nuestra situación. Y es ahí donde el Señor nos muestra aún su amor, su bondad, haciéndonos reaccionar para que nosotros podamos afianzarnos en Él. Lo segundo es las necesidades. Las necesidades. Muchas veces el cristiano, en el cumplimiento de su deber de predicar, se va a encontrar con muchas necesidades, las cuales no podrá suplir por sí mismo. Necesidades por enfermedad, necesidades por falta de recurso económico, necesidades por falta de consejo. Esto le va a causar frustración y al no poder suplir sus necesidades propias y las necesidades de los demás. Y es que todos estamos expuestos a pasar por estas necesidades.
Eso le hará depender mucho más de Dios. Que tenemos que entender que cada siervo de Dios, cada hijo de Dios, no fue enviado para suplir las necesidades. Yo no quiero decir esto que si usted puede apoyar a alguien en su necesidad, pues no quiere decir que no lo haga, pero el Señor no nos mandó realmente a suplir primeramente la necesidad material, sino que lo que el Señor nos mandó, y tenemos que entender esto, que nos mandó a predicar el evangelio. Eso es lo primero que nos mandó. Y claro que si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien al predicarle el evangelio, a mostrarle el amor de Dios en lo que tú tienes, pues es bueno. Pero en muchas ocasiones no podremos. Y si usted quiere entender esto, realmente platíquelo con un pastor cuando se encuentra con tantos problemas, con tantas necesidades, con tantas cosas que dice, ¿y de dónde yo puedo hacer esto? Pues no se puede. Necesitamos de la dependencia de Dios. A veces no podemos ni siquiera sostenernos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos ayudar a otros? Por eso nos lleva a Dios, eso nos lleva a depender de Él, eso nos lleva a tomarnos de su mano y a decir, como decía el apóstol Pablo, me gozo en las necesidades. Lo tercero es las persecuciones. Y hablamos acerca de la persecución. La persecución es algo que experimentaron, podemos decir, los cristianos del primer siglo. Ellos fueron perseguidos por causa de Cristo. Pero aun cuando estamos en un tiempo diferente, la iglesia también puede experimentar estas persecuciones en cualquier tiempo. El cristiano no debe sorprenderle, realmente no debe sorprenderle que venga un tiempo de persecución. Eso no debe sorprenderle porque nosotros sabemos que ese tiempo llegará. Y que ese tiempo de persecución no es algo sencillo, es algo fuerte, es algo que impacta, es algo que trae temor en el corazón del hombre, especialmente estamos hablando del cristiano. Es algo que nos trae mucha preocupación tal vez en un momento y a la vez estrés antes de tiempo, angustia en nuestra propia vida, pero al no poder evitar que ese tiempo llegue y que eso suceda, entonces nosotros descansaremos y podemos descansar en Dios, porque no lo vamos a poder evitar en determinado momento. Y no estoy comentando de que en este tiempo estemos viviendo, pero el cristiano no debe extrañarse de la persecución, porque lo vivieron los primeros cristianos del primer siglo, pero la iglesia realmente no está exenta de esto. En cualquier tiempo puede ellos experimentar persecución. Y cuando esto nos trae tanta preocupación, pues nosotros lo que podemos hacer es que descansemos en Dios. Cuando nosotros no podemos evitarlo, que descansemos en Dios para cuando ésta llegue, es decir, la persecución, nosotros podamos permanecer con firmeza y decir como el apóstol Pablo, me gozo en la persecución. Y vaya que si él sufrió persecución. Y vamos a leer ahorita algunos versículos que nos hablan de lo que él sufrió. Entonces, todas estas necesidades, situaciones que se nos presentan, son debilidades en las cuales tenemos que luchar continuamente, que necesitamos luchar con ellas y no podemos nosotros, en nosotros mismos. La cuarta es las angustias. Las angustias son algo que constantemente están en la vida de todo ministro del Señor. Son muchas las ocasiones que se experimentan las angustias, especialmente porque muchas veces las angustias no es que vengan directamente a su vida, sino que vienen las angustias en las diferentes familias, en las diferentes personas, y esta angustia es tan grande que al no poder el ministro de Dios resolverlas, entonces él se angustia en su corazón. Y esas angustias
pues nos traen a nosotros muchos problemas, a veces hasta problemas de salud. Y nuestro corazón se llena realmente de tristeza, de impotencia, de preocupación. Y así es como nosotros, al no poder realmente resolver nuevamente todos los problemas y todas las angustias que vienen a nuestra vida, ¿dónde más podemos descansar? No hay otro lugar donde descansar que en Dios. Porque no hay un hombre que pueda resolver tu situación. Porque hay muchas cosas que es posible que pudiera resolverlas con el apoyo de alguien, pero cuando las angustias tienen que ver con tu interior, con tu alma, con tu mente, con tu corazón, entonces no podrán resolverla. Eso depende de Dios y eso nos lleva a Cristo. Eso no podemos meter mano. Solo Dios puede resolver eso. Por eso, hermanos, tenemos que entender que Dios es el único que puede ayudarnos en nuestra debilidad. Todas y cada una de estas debilidades las enfrentó el apóstol Pablo como servidor de Cristo. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, antes de este pasaje, el apóstol Pablo nos da realmente un relato de algunas de las cosas que él sufrió. Y aparte está el pasaje que les mencioné de 1 Corintios 4. Pero leamos aquí desde el versículo 23 al versículo 33. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey y Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Puede imaginarse las angustias que el apóstol Pablo enfrentó en este tiempo? Fue un tiempo bastante difícil. Fue un tiempo realmente en el que él pudo enfrentar mucha debilidad en todos estos aspectos que él nos presenta. Y muchos de nosotros podemos enfrentar esto. Y en este tiempo, hablando acerca de la carestía y de las cosas que están sucediendo, sin duda que podemos llegar a enfrentar todas estas cosas de necesidades. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Que tenemos una gran bendición. Dios está con nosotros. Y Él está con nosotros. Y su gracia está con nosotros. Y su gracia nos va a sostener en todo momento.
Pero ¿cómo puedo yo recibir realmente ese poder, como dice la palabra de Dios y como dice el versículo que estamos meditando, versículo 10? Dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y luego dice al final: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La pregunta es, ¿cómo puedo recibir ese poder que viene de Cristo? Cuando el apóstol Pablo entendió lo débil que era en sí mismo y dependiente, y lo dependiente que era de Dios en todo lo que hacía, aprendió a ser humilde y a gloriarse solo en Dios y no en sí mismo. Él dice en uno de los versículos, en el versículo ahorita que acabamos de leer, el versículo 30 dice así: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y luego también dice ahí, antes de este versículo, en el versículo 5 lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 5, dice lo siguiente: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. Pablo entendió que necesitaba realmente descansar en Dios. Él reconoce la debilidad que hay en nosotros, en cada hombre. Nos hace que realmente nosotros nos sintamos en humildad y dependientes de Dios, y nos permite realmente gloriarnos en esta debilidad, porque solo así podemos recibir el poder de Cristo en nuestra vida. La dependencia de Dios, el entender que no somos suficientes en nosotros, el saber que no hay en nosotros ese poder para salir adelante, porque carecemos de ese poder, nos hace que nos acerquemos a Dios. Sin embargo, muchas veces, hermanos, pudiéramos llegar a sentirnos de una manera diferente. Y eso es lo que el Señor no quería que Pablo sintiera, por lo tal le permitió ciertas cosas. Muchas veces pudiéramos llegar a pensar que somos autosuficientes y llegamos a gloriarnos en nosotros mismos, sentirnos muy satisfechos en lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Y estamos pensando, pues es que yo soy tan bueno que esto que hago, eso es porque realmente soy inteligente. Podemos llegar a sentirnos autosuficientes. Podemos en muchas ocasiones tal vez llegar a sentirnos orgullosos, demasiado realmente suficientes en nosotros mismos. Nos sentimos confiados en la capacidad intelectual que tenemos. O tal vez en ocasiones pudiéramos llegar a sentirnos poderosos porque a lo mejor tenemos un recurso que Dios nos ha dado. O tal vez en otras ocasiones podemos llegar a sentirnos, a pensar que somos más puros que los demás, porque al parecer desde nuestra perfección pudiéramos llegar a pensar que estamos tan cerca de Dios como lo pensó y lo llegó a pensar el fariseo cuando estaba orando allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 11. Y lo vamos a leer ahorita. Hermanos, todo esto que acabo de mencionar con respecto a que pudiéramos llegar a hacerlo, no tenemos que gloriarnos, eso es lo que el apóstol nos dice: no se gloríen en esto, no tenemos que gloriarnos, porque por causa de estas situaciones de gloriarnos en nosotros mismos y estar en esta actitud, no puede reposar el poder de Cristo en nuestra vida. Y esto es lo que sucedió en la vida de este hombre, de este fariseo que oraba junto con el publicano allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 11
al 12, que dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él consideraba, hermanos, él confiaba en sí mismo y él consideraba que estaba muy bien y realmente se estaba glorificando a sí mismo. Cuando usted ve al final de la parábola, encuentra que descendió más pronto el publicano y fue salvo que este hombre que confiaba en sus propias fuerzas. Entonces, cuando Pablo llegó a entender esto, él dice lo siguiente en la palabra. Cuando él entiende en su debilidad, cuando él entiende que no es autosuficiente, cuando él entiende que no puede confiar en lo que él mismo es, entonces él expresa lo que dice el versículo 9 en la segunda parte. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo puedo yo alcanzar? ¿Cómo puedo yo recibir de ese poder de Cristo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, cuando yo reconozco lo que soy, cuando yo reconozco en humildad lo frágil que soy, cuando yo entiendo que no puedo estar en una situación en la que nosotros podamos decir, pues hoy mucho mejor. No, somos todos realmente débiles. Así que, mis hermanos, nosotros no podemos gloriarnos en nosotros mismos. Tú y yo debemos realmente gloriarnos en que conocemos a Dios. Tú y yo es lo que debemos hacer. Jeremías nos dice con respecto a esto: no te gloríes en tus fuerzas, no te gloríes en tu valentía, no te gloríes en lo que tú puedas, sino gloriate en que lo que debes gloriarte es que conoces de Dios y que puedes descansar en Dios. Nosotros no debemos gloriarnos en nuestras capacidades, sino realmente más bien debemos gloriarnos en que conocemos a Dios y no en nuestro poder. Dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, el que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo tienes que gloriarte, si en algo tenemos que gloriarnos, solamente tenemos que gloriarnos en Dios. Por ello Pablo decía esto: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, hermanos, no debemos de gloriarnos en nosotros mismos, ni en nuestras capacidades, ni en nuestro poder, sino más bien debemos gloriarnos en nuestras debilidades, para que el poder de Cristo descanse, repose en nosotros. Cuando el cristiano está consciente de su debilidad, entonces el poder de Cristo actuará en él de una manera más eficaz. Mientras tú estés en tu orgullo, mientras tú no entiendas lo que eres, pues no puede descansar ese poder del Señor. Pero cuando tú entiendes lo que eres y en humildad reconocemos lo que el Señor es y lo que nosotros somos, entonces podemos descansar en Él y podemos ver que la gracia del Señor, que es todo suficiente,
que es todo lo que necesitamos, va a actuar en nuestra vida de una manera eficaz. De una manera eficaz, de una manera que va a traer gloria a nuestro Dios. Así que, muy breve la aplicación, podemos decir, hermanos, aunque a veces no entendemos la forma que el Señor trabaja, sabemos que todas las pruebas o aflicciones que llegan a nuestra vida, Él es quien las permite. A veces no lo entendemos. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que vivir esto? Pero el Señor nos permite para que nosotros veamos los débiles que somos y podamos venir o ir a Cristo en nuestra debilidad y seamos fortalecidos con su poder. Por lo cual, hermanos, oremos. Y si ve que usted que Dios no responde, pues volvamos a orar. Porque la oración, hermanos, es algo que Dios nos ha dado y es el medio que Dios nos ha dado. Porque la oración, cuando usted ora a Dios y clama al Señor y clama de su gracia y de su bendición, usted recibe como el bálsamo que necesita para sanar aquellas heridas que pueden estar en su vida o en su ser. O es como cuando usted ora al Señor y que el Señor ha determinado darnos las cosas por su gracia a través de la oración, y cuando usted ora al Señor y ruega a Dios, es como la que le da la medicina adecuada para aquella enfermedad que nosotros tenemos. Es por medio de la oración, hermanos, que podemos recibir el consuelo. Es por medio de la oración que nosotros podemos recibir las fuerzas para salir adelante en nuestra debilidad. Tenemos que clamar a Dios de su gracia. Tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir de su gracia, porque su gracia es suficiente para darnos claridad en nuestra mente, para sostenernos en los momentos más difíciles, para traer consuelo a nuestro corazón en medio de la dificultad y para poder descansar plenamente y tener paz en nuestro corazón, que nuestra vida está en las manos de Dios. Así que oremos, así que humillémonos. De esta manera el apóstol Pablo pudo entender que para que el poder de Cristo reposara en él, tenía que gozarse en sus debilidades. Y digamos, gocemos, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, gocémonos en la debilidad, disfrutemos del poder de Cristo en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, versículo 10, lo leemos y concluimos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque son palabras que nos fortalecen. Tu palabra es viva y tú nos has dejado, Señor, a través de ella las enseñanzas que necesitamos cada día en las diferentes circunstancias en las que muchas veces nos enfrentamos. A veces nos sentimos muy afligidos, a veces nos sentimos muy turbados. Y lo único que nos puede sostener es reconocer lo débiles que somos y clamar de tu gracia en nuestra vida. Señor, tú conoces a cada familia de tu iglesia, Manuel. Tú conoces por cada circunstancia en la que se pueda estar pasando. Tú conoces, Señor, lo débiles y frágiles que somos. Rogamos de tu gracia, rogamos de tu bendición en cada familia, para que todos seamos fortalecidos con el poder de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra esta mañana. Quiero volver a leer la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 2,
versículo 7, dice arraigados, que quiere decir que nuestras raíces estén enraizados a la piedra principal, a la roca que es Cristo Jesús, y de ahí sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Yo sé que esta mañana la palabra de Dios puede hacer eso, sobreedificarnos en la palabra del Señor, en el mismo Señor, y también confirmarnos en la fe en la cual hemos sido enseñados. Cada quien en sus hogares seguramente podrá leer la palabra de Dios y podrá compartirla con otros también. Pero el resultado que tiene esto, de ser arraigados, sobreedificados y confirmados y enseñados, es abundar en acciones de gracias. Así que también vamos a abundar en acción de gracias delante de nuestro Dios, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con lo que Dios nos ha hecho prosperar, con lo que Dios ha sustentado en nuestra familia. Dios ha sido bueno y no nos ha dejado en absoluto. Voy a pedir a mi hermano Ricardo que por favor pase para orar por las ofrendas. Allí en nuestros hogares, si el hermano Eliú puede recoger las ofrendas, por favor, hermano. La palabra de nuestro Dios dice en Deuteronomio 12, versículos 5 al 7, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Oramos. Señor, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que has derramado en nuestras familias. Gracias, Señor, porque has sostenido a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias. Gracias, Señor, porque también, Señor, has dado el alimento espiritual, Señor, que tanto necesitamos y que nuestro corazón necesita, Señor. En este momento, Señor, damos gracias y te pedimos que bendiga, Señor, los diezmos, las ofrendas que serán recogidas, que sean usadas, Señor, para tu obra. Gracias damos, Señor, nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó nuestra deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son,
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Estamos de pie, hermanos, aquí vamos a pedirle a mi hermano Ezequiel para la oración final y sobre todo los avisos después de ello. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu gran bendición en nuestra vida. Gracias por este tiempo que nos has concedido, tan hermoso, en el cual podemos cantar las verdades de tu palabra y podemos descansar en ti. Tu gracia es suficiente en nuestra vida para ayudarnos, para fortalecernos, para llevarnos adelante en cualquier circunstancia o necesidad. Señor, bendice a tu iglesia, Manuel. Señor, que cada hermano, que cada hermana, que cada niño, que cada joven puedan estar descansando en ti. Bendice a tu iglesia, Señor, y que a través de ella se pueda estar siendo esa luz y esa sal en esta tierra. Usa tu iglesia para compartir tu palabra también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Continuamos aún en las transmisiones, entre tanto que pues nos empiecen a dar ya luz verde para tener la reapertura. Tal vez sea de manera pausada, no al 100%, pero esperamos que nos den esa pauta para poder hacerlo con respeto a nuestras autoridades y también a la misma sociedad, a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga y les seguimos animando para que sigan conectándose ahorita en lo que es en la tarde o las tardes, lo que es la transmisión que se da a las 6 y los miércoles a las 7:30, pero también recuerde que a partir de el día 17 de agosto se estará transmitiendo las escuelitas bíblicas para que las puedan conectar. Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones.